Nosotros somos el equipo 10 y vamos a hablar acerca del derecho laboral, sobre la importancia de conocer las leyes laborales para el patrón, sus derechos, sus obligaciones y sus sanciones. Para empezar, vamos a definir qué es derecho laboral, el cual es un conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público que se encarga de regular las relaciones jurídicas entre trabajadores y patrones. El artículo que analizaremos es el 132, que es de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos da los derechos y obligaciones del patrón. El primer apartado nos dice que deben cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes. 4. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios. 5. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. 7. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y de salario percibido. 8. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. 9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales. 10. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. 11. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior. 12. Establecer y sostener las escuelas según el artículo 123 constitucional de conformidad con la que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. 13. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. 8. 14. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. 15. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis de este título. 16. Instalar de acuerdo con los principios de seguridad e higiene las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores para prevenir riesgos de trabajo y perjurios al trabajador. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos
para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y en general en los lugares en que deban ejecutarse las labores. 18. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene. 19. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. 20. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes un espacio de terreno no menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos. 21. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. 22. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción 6. 23. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción 4. 24. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darle los informes que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan. 25. Contribuir al fomento de las actividades culturales y el deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 26. Hacer las deducciones previstas en las fracciones 4 del artículo 97 y 7 del artículo 110 y enterrar los descuentos a la institución bancaria acreedora o, en su caso, al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 27. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 28. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta ley. Continuando con las sanciones para los patrones, sanciones que se pueden imponer al patrón que omita las anteriores obligaciones y se encuentran previstas en los artículos 994, empezando por el 994, que nos dice que se impondrá una multa por el equivalente a, en el número 1, de 50 a 250 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77. Otra multa será de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título 3, relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Siguiendo con una multa de 50 hasta 1,500 veces el salario mínimo para el patrón que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132. De 250 a 5,000 veces el salario mínimo, una multa para el patrón que no cumpla con lo dispuesto por la fracción 15 del artículo 132. Una multa de 250 hasta 5,000 veces el salario mínimo al patrón que no observe una instalación de sus establecimientos, las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. De igual manera,
de 250 a 5,000 veces el salario mínimo para el patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. Y por último, de 250 a 2.500 veces el salario mínimo para el patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones 2, 4, 5, 6 y 7. Continuando con el artículo 995, donde nos menciona que el patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones 14 y 15, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2.500 veces el salario mínimo general. Por último, otra sanción se encuentra plasmada en el artículo 1004-A, que es para el patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento. Se le aplicará una multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general.